Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, del 8 al 10. Las dos cartas de Tesalonicenses son maravillosas. Tienen algunos temas bien puntuales y prácticos para la vida cristiana. Pero yo quiero hablar de dos de nuestra serie, la iglesia y la cruz. Quiero hablar de dos puntos, dos cosas que podemos llevar a la cruz cuando estudiamos Tesalonicenses. Tengo 4 o 5 puntos, pero hoy entiendo que voy a poder cubrir dos. Así que, si me acompañan, 1 Tesalonicenses 1, versículos 8 al 10, y lo leen, lo pueden leer en voz alta, para que también lo puedas escuchar y lo puedas verbalizar, porque es palabra de Dios, es palabra viva. Dice: con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque estamos aquí reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tu palabra tiene el tiempo y la atención central durante el servicio, que estamos adorándote cuando te exaltamos a ti, Jesús, a través de la palabra que se predica. Tú eres quien te pasea, Espíritu Santo, tú eres quien ministra los corazones, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en nosotros y que puedas obrar en nuestras vidas y que puedas, Señor, obrar en nuestro carácter y darnos, Señor, de tu palabra viva en nuestros corazones. Háblanos, ministranos, transfórmanos, cámbianos, llévanos de gloria en gloria. Sigue santificando nuestras vidas, enséñanos a rendir los ídolos y a rendir la indiferencia en el altar del sacrificio, y que podamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, acercarnos a ti y poder, Dios mío, volver a lo que tú quieres que hagamos como iglesia y que adoptemos en nuestra vida cristiana. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Aleluya. Yo quiero hablar un poquito hoy de lo que es llevar, el primer punto que vamos a sacar de aquí, de cosas que tenemos que llevar a la cruz. Cuando leemos Tesalonicenses, es llevar nuestros ídolos a la cruz. Llevar nuestros ídolos a la cruz. Llevar nuestros ídolos, las cosas que adoramos, que no son Dios, que no es Cristo, que no es el Dios Todopoderoso, que nos enseñó la palabra, que solamente a Él debemos adorar, a nuestro Señor, nuestro Dios, y que no tengamos imágenes ni dioses fuera de Él. Y eso implica que nosotros tenemos continuamente que estar reflexionando en cómo están nuestras vidas y tratar de identificar aquellos ídolos que vienen a nosotros y que los adoptamos y que los adoramos y que le rendimos honor y homenaje y tiempo y amor y sacrificio, y a veces hasta sin darnos cuenta. Yo quiero decirte una gran verdad: todos tenemos ídolos. Diga que está lo tuyo, todos tenemos ídolos. Yo no estoy hablando de los ídolos de la música, aunque en cierta manera muchas veces a los cantantes y a diferentes figuras artísticas o del deporte se les rinde y se les adora como un dios. Pero no estoy hablando de ese contexto de ídolos de Puerto Rico o personas que se han destacado por sus habilidades. No estoy hablando necesariamente de esos ídolos, pero esas personas se pueden convertir en ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una representación. Es una representación mediante una imagen, una escultura u otro medio de una persona, un animal o una cosa, a fin de convertirla en un objeto de adoración o atribuirle
y darle el poder, como que tiene un poder para impactar mi vida o bendecir mi vida. Así que un ídolo es todo aquello que yo adoro, porque creo que al adorarlo o dedicarle tiempo, amor, sacrificio, dinero, me puede hacer feliz o puede bendecir mi vida. Entonces un ídolo es una representación de la mente y del corazón. Es una figura que yo tengo en mi mente, quizás puede ser una idea que yo tengo en mi mente, en mi corazón, de alguien o de algo que me bendice a cambio de mi adoración y de mi tiempo y de mi sacrificio. Como ven, si escuchamos personalmente la definición de lo que es un ídolo, podemos tener ídolos físicos, ídolos de estatuas, ídolos creados por las manos humanas, pero también podemos tener representaciones e imágenes en nuestra mente de cosas que nos hacen feliz a cambio de mi tiempo y de mi devoción. Por lo tanto, esas representaciones pueden estar en nuestra imagen, en nuestra mente, en la perspectiva, en la manera en que vivimos, pueden estar dentro de nosotros y sin darnos cuenta se convierten en ídolos en nuestra vida, se convierten en ídolos porque le damos nuestra adoración y le damos nuestro tiempo. La representación entonces está en la mente, donde realmente comienza la adoración. Fíjate, Pablo reconoce de la iglesia de los tesalonicenses en el versículo 9 que acabamos de leer, es que ellos recibieron el ministerio de Pablo y su predicación, y se había escuchado de la iglesia de Tesalónica cómo se apartaron de los ídolos. Versículo 9, ustedes lo pueden notar. Se había escuchado de la iglesia de Tesalónica cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Fíjense, su cambio fue tan radical en la manera en que adoraban y la manera y en las cosas a las que les rendían culto, que se regó por toda la región de Macedonia, la región de Acaya. Todos son regiones de lo que hoy es parte de Grecia, Turquía, toda esa área. Se empezó a regar que los cristianos de Tesalónica habían abandonado sus ídolos. Y ustedes dirán, pues, para nosotros no tenemos quizás esa representación, porque muchas de esas representaciones que ellos tenían eran estatuas, eran dioses, el dios de la fertilidad, el dios del amor, los dioses griegos, que era la cultura que predominaba. Todos esos dioses, el dios del trueno, tenían a Zeus, tenían todos esos dioses. Estaba Afrodita, estaba la diosa Diana, y se les rendía culto hasta el punto de que, y ustedes van a ver que esto se repite en algunas de las cartas también, igual en Corintios, se habla de idolatría porque parte de la vida cristiana es identificar los ídolos de la cultura y no rendirles el honor que solamente le pertenece a Dios. Parte de la vida cristiana es buscar identificar los ídolos de la cultura, y no solamente los ídolos de la cultura, sino los ídolos que puedan estar dentro de mi vida y de mi corazón, que de dónde los obtenemos, de la cultura. Sacarlos, no rendirles adoración, no rendirles homenaje, y nosotros entonces poder darle ese honor y esa adoración solamente a Dios. Desde el principio leímos en Éxodo 20, cuando comenzamos el estudio de los miércoles, que lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo quiero decirte 3 razones por las cuales tú tienes que abandonar los ídolos. Primero, los ídolos son falsos. Y cuando hablo de falso, no estoy hablando necesariamente de que usted sepa que son falsos, sino estoy hablando de que son falsos porque no pasan la prueba de la verdad. No pasan la prueba de la verdad. ¿Cómo uno sabe que algo es verdadero? Pues una manera de tú saber que algo es verdadero es porque
corresponde, hay coherencia con la realidad que se profesa o de algo que es. Yo te puedo explicar una mesa. Una mesa es una tabla que tiene 4 patas y tú te haces una representación en la mente de lo que es esa mesa. Y tú tienes, desde chiquito te enseñan, una mesa tiene un pedazo de tabla o un pedazo de cristal con cuatro patas donde la gente come, donde la gente se sienta o donde se hace trabajo, hay oficial. Uno tiene una representación en la mente. Esa representación en la mente tiene que ser armónico, tiene que tener coherencia con cuando te encuentras en una mesa, tú tienes que tener 4 patas, es un lugar donde se sientan a trabajar y la experiencia de tú tener una representación en tu mente de lo que es una mesa, más la coherencia de la realidad, tú ver la mesa, tocarla, sentarte y ver realmente cómo es que se usa, tú dices, eso es una mesa. Porque hay coherencia entre la representación de la mente versus la realidad. Cuando algo es verdadero, algo tiene coherencia. El problema de los ídolos es que no tienen coherencia. Fíjense lo que le dice en el Salmo 135, versículo 15 al 18, se lo pueden buscar. El salmista, mientras adoraba a Dios, sacó un momento para hablar de los ídolos que tenían las demás naciones comparado con el Dios de Israel. El Dios de Israel lo podíamos adorar, el Dios de Israel nos escucha, el Dios de Israel le alabamos, el Dios de Israel le bendecimos, el Dios de Israel oye, nuestro Dios tiene ojo, nuestro Dios ve, nuestro Dios está en todas partes, nuestro Dios recibe adoración y Él sí responde, Él sí ve, Él sí atiende, Él sí está presente en nuestras vidas. Sin embargo, mira los cielos de las demás naciones. Salmo 135, versículo 15 al 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y son oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen aliento en sus bocas, semejantes a ellos son, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Mira qué tremendo esto. Usted ve que no pasa la prueba de la verdad, porque es como, yo estaba aquí, Capitán América, es como tener un ídolo. Cuando estamos hablando de una estatua y cuando estamos hablando de una imagen, hay gente, yo el otro día fui a un lugar y encontré que en ese lugar había muchas estatuas, hay muchas cosas, y lo más seguro era una persona bien devota. Pero lo que nos enseña aquí es que hay gente de muchas religiones y hay gente que adora físicamente ídolos. Y imagínense que este es un ídolo, una estatua de María que usted tiene en su casa, o una estatua de algún santo que tiene en su casa, o una cadenita de alguna imagen del indio protector que a veces la gente se pone, o la sortija de la suerte, o hay gente que tiene la prenda de la suerte. Yo tengo un gabán que siempre lo uso para las entrevistas y voy a tener que dejarlo de usar porque no me da suerte. Hay gente que tiene cosas de suerte que las guardan, tenemos ídolos. Y con este gabán nos sentimos bien, entonces, pero hay gente que literalmente le habla a estatuas así. Y tú le expresas tus problemas y le oras a María, o le oras al santo, o le oras al Dios que te enseñó la cultura. Pero tú estás hablando de ahí, hola, ¿cómo estás? Te quiero decir que no me siento bien hoy, por favor reza por mí. Te estás hablando, pero no te oye. No simplemente eso, la figura que da Pablo en Tesalonicenses es la siguiente, escucha bien, que es la que debemos tener nosotros, es que se apartaron de los ídolos.
En otras palabras, dice que se apartaron de los ídolos y dice que se volvieron a Dios. En otras palabras, es que estaban hablando con el ídolo, pero cuando nos convertimos al Señor, dejamos el ídolo atrás y comenzamos a conversar y a servirle al verdadero Dios. Dejamos el ídolo atrás y tenemos que llevar a la cruz nuestros ídolos. Quizás, por lo menos, muchos de nosotros no tenemos ídolos físicos, pero hay ídolos mentales. Porque un ídolo es una representación, es una imagen. El otro problema con los ídolos, además de que son falsos, es que los ídolos mienten. ¿Por qué mienten? Porque no pueden dar lo que prometen. Solamente Dios puede dar estabilidad. Solamente Dios puede dar felicidad. Solamente Dios puede dar protección. Que mucho se busca protección en las personas, que mucho se busca protección en el gobierno, que mucho se busca protección en las imágenes, en las estatuillas, en las prendas que se venden, que mucho se busca la energía y el poder en la naturaleza y en la conexión con las personas, cuando todas esas cosas, los ídolos y las cosas creadas no pueden proveerla. Solamente le corresponde a Dios ser el centro de tu vida, ser el amor de tu vida. Le corresponde a Dios. Los ídolos mienten porque no pueden dar lo que prometen. Lo bueno de tener ídolos es que puedes hacer con ellos lo que les da la gana. Cuenta una historia que mi papá, no sé si usted la ha escuchado anteriormente, pero cuenta una historia de alguien que tenía un Lázaro de esos en su casa y le oraba todos los días a ese Lázaro y tenía también una virgencita. Y cuando esa persona entraba a su cuarto e iba a hacer otras cosas con personas que no era de su esposa, tenía su ídolo allí en un marco cerca de la ventana, y cuando la persona iba a pecar, cogía al ídolo y en vez de ponerlo mirando hacia el cuarto, lo ligaba a la cabeza y le decía: quédate ahí mirando para la ventana para que no vea lo que yo voy a hacer. Es bien fácil manipular los ídolos, porque los ídolos se ajustan. Esa persona no simplemente no le reconocía autoridad a esa estatua, sino que podía hacer con esa estatua lo que le da la gana. Pero con Dios no podemos hacer eso. Con Dios no podemos hacer eso. Los ídolos mienten, no pueden dar lo que prometen. Y los ídolos, y está bien cierto, al igual que Dios, en esto se parecen, desean ser servidos. El problema es que un ídolo creado te esclaviza. Un ídolo creado es una falsa representación de Dios. Desean ser servidos porque quieren tu tiempo, tu dinero, quieren darte estabilidad y quieren que tú le des su amor. Entonces tenemos ídolos físicos, pero también tenemos ídolos mentales, y de ambos nos tenemos que apartar de ellos y tenemos que decir: Señor, te rindo mi vida, saca esto de mi vida, quiero llevar toda la idolatría a la cruz. Nuestros ídolos mentales yo puedo clasificarlos en dos categorías. Primero están las categorías falsas acerca de Dios. Tenemos ídolos en nuestra mente de lo que es Dios, y por el desconocimiento de la palabra creamos imágenes incorrectas del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra. Creo que tenemos un Jesús en mucha de nuestra cultura que no se le respeta, y la iglesia no respeta a Jesús en muchas ocasiones. Tenemos en nuestra cultura a un Jesús que yo puedo hacer con él lo que se dé la gana, y ese no es el Jesús de la Biblia. Tenemos en nuestra cultura un Jesús que todo lo perdona y que nunca demuestra la santidad de Dios y la santidad del Padre, y ese no es el Jesús de la Biblia. Tenemos un Jesús que le importa más la psicología que la verticalidad y el evangelio, y ese no es el Dios de la Biblia.
Muchas veces se predica un Jesús desde los altares, especialmente a la iglesia occidente, la iglesia de Europa y la iglesia de Puerto Rico, Estados Unidos y América. Una iglesia más acomodada, una iglesia más... Se predica un Jesús donde tú no tienes que hacer nada, simplemente venir un domingo a escuchar la palabra de Dios. Y en la semana no tienes que hacer nada, no tienes que evangelizar, no tienes que orar, no tienes que buscarlo. Eso no es Jesús de la Biblia. Eso es una falsa representación de Jesús. Son un ídolo que hemos creado en muchas ocasiones y tenemos que entregarle en el altar, porque el ídolo más grande, el único objeto de adoración, si podemos llamarlo de la manera correcta, debe ser Dios. En Cristo Jesús, quien nos salvó, quien merece todo nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestra generosidad, nuestro amor, nuestro tiempo. Así que ideas falsas de Dios son ídolos mentales y también ideas falsas del yo. Estos son ídolos mentales también, ideas falsas del yo. Porque lo más difícil, estos son los ídolos más difíciles de identificar, porque es cuando nosotros mismos somos a quienes nos idolatramos y no nos damos cuenta. Cuando Pablo dice, esta iglesia ha hecho saber a toda la región de que los ídolos no se adoran y se apartaron de ellos y se volvieron a Dios, yo creo que eso nos debe llamar la atención. Esta iglesia Manuel de Cagua debe ser una iglesia que se reconozca en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, como una iglesia que se ha apartado de los ídolos del mundo para servir al Señor. Y otro de los ídolos mentales, como dije, están las ideas falsas de Dios y están las ideas del yo, donde yo soy aquel que necesita ser satisfecho, donde yo busco mi propia felicidad, donde yo no hago nada si no me hace feliz o no me hace sentir bien, donde yo me pongo por encima de Dios mismo en muchas ocasiones y sacrifico mi relación con Dios a tal de yo sentirme bien conmigo mismo. El problema es que como los ídolos mienten, tú no vas a ser feliz contigo mismo, verdaderamente. Esa promesa, no importa cuán alto tú te pongas a ti mismo, cuán primero tú te pongas a ti mismo, siempre te vas a sentir insatisfecho porque fuimos diseñados para estar en una relación con el Padre a través del Hijo Jesucristo. Fuimos diseñados para estar en pureza delante de Él. Fuimos diseñados para ser amados y amarlo a Él. Fuimos diseñados para adorar a Dios sobre todas las cosas. Fuimos diseñados para que Dios sea el centro y el fundamento de nuestras vidas. Fíjense, si llevamos nuestros ídolos a la cruz, les serviremos a Dios mejor. Y eso es lo que se reconoce en esa última frase del versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Ellos se apartaron de los ídolos, ellos se volvieron al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Para qué dice ahí? Para servirlo, para servir a Dios. Si nosotros dejamos nuestros ídolos atrás, podemos servir a Dios. Podemos dejar todo ese bagaje, porque lo más difícil en la vida cristiana muchas veces es tener que escoger a quién agradar. O me agrado a mí mismo, o agrado a otros, o hago todo lo que la cultura quiere que yo haga. Y entonces cuando tenga el tiempo libre, entonces hago la voluntad de Dios. Todavía yo creo que ahí se refleja una vida donde hay una idolatría personal, idolatría individual, donde somos primero que Dios. Si llevamos a nuestros ídolos a la cruz, por el contrario, vamos a poder servir a Dios con devoción y con alegría, y se va a notar un cambio. ¿Cómo tú sabes dónde están los ídolos de la cultura? ¿Cómo tú puedes saber dónde están los ídolos en tu vida? Busca dónde está tu tiempo, busca dónde está tu dinero, busca aquellas cosas que te proveen estabilidad.
y busca aquellas cosas que tú amas verdaderamente, y ahí tú vas a encontrar tus ídolos. Y ahí tú vas a encontrar tus ídolos. Lamentablemente vivimos en una cultura donde el entretenimiento, el trabajo, quizás en muchas ocasiones, el trabajo es de Dios, el trabajo es importante, pero el trabajo desmedido no es de Dios. Afecta también. Cada vez que el trabajo no te va a hacer feliz. El trabajo, puedes trabajar y puedes perder, porque son cosas materiales. El trabajo no puede ser la fuente de tu felicidad. Las personas no pueden ser, a veces, tiempo, dinero, estabilidad, amor. A veces son personas que tenemos en el lugar de Dios. Y si esa persona se va a secar nuestra vida, y si ese amigo se va a secar nuestra vida, o nos sentimos inferiores o amados, porque mi tiempo, mi generosidad, mi finanzas, mi estabilidad y mi amor deben estar en armonía con la voluntad de Dios. Porque para Él es que yo sirvo, para Él es que yo le doy lo mejor, porque Él es el que es digno de adoración de mi vida. Él es el Dios que yo le sirvo, Cristo Jesús. Yo me aparto de los ídolos para honrar al Dios que es vivo, al Dios que es verdadero, para servirlo, lo que dice Tesalonicenses. Si llevamos nuestros ídolos a la cruz, el cambio será notable. Y mientras le servimos, esperamos su venida. Es lo que dice Tesalonicenses. Se habla mucho de la venida del Señor, tanto en la primera y en la segunda carta. Mientras le servimos, esperamos su venida, dando a entender de que el que tiene ídolos no puede pensar en la eternidad con gozo, pero el que le sirve a Dios puede pensar en la eternidad con alegría y con gozo, porque está deseoso de encontrarse con aquel que le ha salvado, con aquel que le ha dado felicidad, con aquel que le ha dado vida eterna, con aquel que ha cambiado su carácter, su vida, su matrimonio, su familia. Ese es el Jesús que nosotros le servimos, ese es el Dios que adoramos, y un día lo veremos cara a cara, y un día estaremos en su presencia, porque hemos dejado atrás los ídolos, y Él ubica en nuestro corazón y en nuestra mente como la figura más importante y real de todas nuestras vidas, pero también de la eternidad. Mientras le servimos, esperamos su venida. Por eso que dice en el texto en Tesalonicenses, dice que se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Cuántos de nosotros podemos dejar los ídolos atrás? Hemos visto que nuestra verdadera felicidad está en Jesús. Hemos visto que nuestra verdadera felicidad está en tener a Dios gobernando cada área de nuestra vida. Y mientras le servimos aquí, es importante que le sirvamos aquí, podemos mirar a los cielos y decir: Jesús, estoy listo para encontrarme contigo. Mientras tú vengas, yo te voy a seguir esperando, pero yo voy a servirte aquí para que todo el mundo sepa que se pueden dejar los ídolos atrás, y si entregamos nuestra vida al Señor y llevamos nuestros ídolos a la cruz, vamos a darte adoración y vamos a tener una vida que se distinga, que sea diferente, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo quiero decirte eso. Y el segundo punto que quiero hablar contigo en esta mañana, de algo que debemos llevar a la cruz, es la indiferencia a la palabra de Dios. Debemos de llevar a la cruz la indiferencia a la palabra de Dios. Ustedes ven que Tesalonicenses es un modelo de una iglesia que recibe la palabra de Dios y que la atesora. Y eso es un modelo para nosotros. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Pueden buscarlo y lo pueden marcar ahí, porque yo creo que este verso nos dice mucho acerca de ello, y nos dice mucho acerca de cómo nosotros debemos responder cuando Dios nos habla. Dice: por eso también nosotros siempre damos, ¿qué dice ahí? Gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron ¿qué? La palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron
como mera palabra humana, sino como lo que es, como palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Amén. Wow. Escuchen ese verso. Usted que está en la iglesia hoy, usted que vino a congregarse hoy, Amén. usted que vino a escuchar palabra de Dios hoy, mira la actitud, la reverencia, el deseo de los tesalonicenses. Mira algo que Pablo está reconociendo. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios. La palabra que actúa en los creyentes. Entonces, yo veo aquí tres tipos de indiferencia que pudiéramos, están implícitos, vamos a ponerlo así, están implícitos en lo que Pablo está reconociendo aquí. Primero, el tipo de indiferencia es, la indiferencia yo le puse de autoría. Es que no reconozcamos o no nos importe de quién viene la palabra. O viene de Dios o viene de hombre. Tenemos que llevar a la cruz nuestra indiferencia a la palabra de Dios, porque el autor de la palabra de Dios está hablando y no un hombre. ¿Y quién es el autor? Es Dios mismo. Su palabra nos ministra. Su palabra está presente en nuestros corazones, y cuando la palabra está presente en nuestros corazones, Dios mismo actúa en nosotros. La indiferencia viene cuando tú tildas lo que Dios está diciendo, quizás a través de una persona, como que viene de parte de una persona, y le atribuyes las palabras de Dios, se las atribuyes a un ser humano, cuando realmente tiene un autor diferente. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero quien toca el instrumento es Dios. Sí, Dios usa personas con pasados horribles, con historiales feos, pero Dios los ha limpiado. Dios es tremendo limpiando instrumentos. Y Dios los usa para su gloria y para su obra. Y una de las maneras en que Dios usa a las personas que sirvan como canal y como vehículo de transmitir o de impartir una palabra que viene de parte de Él. Así que no, cuando alguien esté predicando o cuando alguien esté enseñando, o cuando tú vengas o propongas organizar en la semana, siempre no seas indiferente a lo que Dios quiere hacer contigo a través de la palabra del Señor, sino que procura estar en el lugar donde Dios va a dar su palabra. No viene de palabra humana, sino viene como palabra de Dios. El segundo tipo de indiferencia que podemos ver aquí es la diferencia del valor. Es cuando menospreciamos la palabra de Dios porque pensamos que no es importante para mi vida. Es cuando no le atribuyo el poder y el valor que realmente tiene. Sé que Dios me está hablando, pero pienso que no es conmigo. Sé que Dios me está hablando, pero pienso que para esta situación mejor es escuchar la palabra de Dios en un lugar, a mi comodidad, a mi tiempo. Porque quizás en otro lugar me van a decir lo que yo necesito, en otro lugar me van a entender mejor. Y le adjudico el valor, minimizo el valor, pienso que no es importante, la menosprecio y la reduzco a un simple accesorio cuando la palabra de Dios es la más importante. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante, dice la palabra en Hebreos 4, que es una espada de doble filo y que penetra el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice eso de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, yo no puedo ser indiferente a ella porque siempre tiene algo que escudriñar, siempre va a penetrar a mi corazón cuando
yo escucho la palabra de Dios con fe, yo le doy el valor que ella tiene. ¿Alguien entiende? No podemos ser indiferentes al autor y no podemos ser indiferentes al valor de la palabra de Dios. Y tercero, no podemos ser indiferentes a la ubicación o al lugar donde tiene que llegar la palabra de Dios. Hay un dicho por ahí, no sé si ustedes lo han escuchado en los círculos cristianos y en los círculos de predicadores, que dicen: conocer la Biblia es una cosa y conocer el autor es otra cosa. Mucha gente sabe mucha Biblia porque ubican lo que reciben en el intelecto. Pero el verdadero cambio ocurre cuando yo saco la palabra de Dios y la ubico en mi corazón, cuando yo medito en ella, cuando yo me confronto y cuando yo escudriño mi vida y le digo: Señor, cámbiame, transfórmame con el poder de tu palabra. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en mi vida, a obrar en mi corazón. La recibieron dentro de ellos, los tesalonicenses. La recibieron como iglesia, colectivamente. ¿Dónde tú colocas la palabra de Dios? La verdadera indiferencia está, esto sería lo más triste, en que tú le estés contando a alguien cómo tú te sientes. Y tú, después de estar media hora contándole a alguien cómo tú te sientes, esa persona diga: gracias por decírmelo, no haga nada. ¿Cómo te sentirías? Porque el propósito de conectarnos con Dios no es saber la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, si yo no ubico la palabra en mi corazón, es como si cogiera un canto de pan. Quizás usted no cogería un canto de pan de nadie, pero si yo se lo doy, a lo mejor usted lo cogería, ¿verdad que sí? Porque usted no quiere ser indiferente al autor, porque usted conoce a la persona. Así que si yo doy un canto de pan, usted dice: contra, déjame no rechazarlo porque no quiero que se sienta mal. Usted no es indiferente al autor. Quizás entonces usted coge ese canto de pan, usted dice: ay, este pan, después que usted ya lo recibió de mí, se lo lleva para su casa y usted dice: ay, este pan de verdad, esto no alimenta. Cuando el pan alimenta, lo que pasa es que el exceso de pan es lo que es pan. Hablando del pan natural. Y usted, teniendo hambre, porque teniendo hambre, ese es el asunto, teniendo hambre, tiene un canto de pan, pero usted, como no fue indiferente al valor del canto de pan, usted mejor se queda con hambre y deja el canto de pan ahí. Eso sería indiferente al valor de la palabra de Dios. Teniendo hambre, su alma y deseo de tener un cambio verdadero y radical, y usted debe conectarse con Dios, usted recibe la palabra de Dios, pero no le da el valor que merece. Y terrible aún más sería que teniendo un canto de pan, usted no lo ubique en el lugar correcto, que es en el estómago. Porque solamente ahí su hambre puede ser saciada. ¿Tiene? Usted: no, sí, yo sé que el pan alimenta. Oh, sí, cuando yo tengo hambre yo como pan. Ajá, entonces, ¿por qué ese pan no está en el estómago saciando su hambre? Y así mismo hacemos por la palabra de Dios. Apreciamos: oh, sí, yo sé que Dios me está hablando, y quizás no somos indiferentes, reconocemos que la palabra de Dios viene de parte de Dios. Oh, sí, yo sé que Dios me está hablando y sé que tiene un valor tremendo, y la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¡Wow! ¡Qué tremenda la palabra de Dios! Pero usted la tiene ahí, la tiene en su mente. Pero Dios te está diciendo que tampoco sean indiferentes a ubicar a dónde correctamente va la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Está diseñada para llegar hasta nuestro corazón. Está diseñada para cambiar nuestras mentes. Y si somos indiferentes a la palabra de Dios, no veremos cambios. Pero gracias a Dios, porque vemos aquí en esta iglesia, una iglesia que fue marcada por recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con fe, por aplicarla.
Y eso fue lo que Dios comenzó a hacer con ellos, un cambio, una transformación, porque la palabra de Dios actúa en el creyente para conformarlo y moldear su carácter, para que Jesús se vea en la iglesia, para que el cambio se note, para que Dios se lleve toda la gloria y Él sea el objeto de toda nuestra adoración a Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira lo que dice Jeremías 15:16. Y con esto vamos cerrando. Eso se confirma más adelante, porque Dios sigue hablando de esta iglesia tesalonicense como Dios nos sigue hablando a nosotros en muchas ocasiones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Jeremías 15:16. Me sorprende este texto porque Jeremías estaba hablando con Dios y estaba profetizándole al pueblo y estaba diciéndole: Señor, en cierta manera, hablando juicio de parte de Dios para una nación desobediente que se había olvidado de Dios y sus líderes, y se estaba quejando del Señor. Y Jeremías encontró refugio en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 15 de Jeremías 15. Señor, tú lo sabes. Tú bien sabes que por amor a ti soporto que me insulten. Acuérdate de mí y ven a visitarme. Véngame de mis enemigos, no demores más tu enojo. 16. Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Quizás tu versión dice: las comí. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Jeremías dijo: hallé tus palabras y las comí. Hallé tus palabras y las devoré, dice mi versión. Hallé tus palabras y las puse como lo más importante en mi vida, las puse en mi corazón. Esa actitud de Jeremías, que fue uno de los profetas más sufridos, de encontrar refugio en la palabra de Dios y no ser indiferente. Él tenía toda la excusa para decir: Señor, yo no te voy a hacer caso. Cuando tú me hables, yo no te voy a hacer caso, porque mira, cada vez que yo digo lo que tú me dices que yo diga, me insultan. Cada vez que yo digo lo que tú me dices que yo haga, se enfogonan en mi casa, o se enfogonan mis amigos, o me da a hablarle que oye personas. Jeremías dijo: pero yo encontré consuelo en tu palabra, yo comí tu palabra y tu palabra fue alegría a mi corazón, porque la estabilidad de Jeremías, que le tocó vivir en un tiempo bien difícil de persecución, el pueblo estaba en el exilio o iba para el exilio y él tuvo en varias transiciones en términos históricos. Tiempo difícil, y tú piensas que nosotros vivimos un tiempo difícil. Jeremías vivió un tiempo bien difícil. No solamente difícil porque Israel no gobernaba ninguna tierra y no tenía autonomía, sino difícil porque su propio pueblo, su propia familia, sus propios amigos se burlaban de él, de lo que él tenía que decir de parte de Dios. Pero como Jeremías no fue indiferente a la palabra de Dios, y como tú y yo no vamos a ser indiferentes a la palabra de Dios, como Jeremías no fue indiferente a la palabra de Dios, su corazón encontró consuelo, encontró refugio, y él pudo pasar el momento difícil y encontró que si él hablaba la palabra de Dios, Dios mismo venía hasta su presencia. Consolaba a Jeremías, le daba la fuerza para seguir en el ministerio. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, miren, si usted busca 1 Tesalonicenses otra vez, versículo 4, capítulo 4, vamos a leer los primeros 8 versículos de ese capítulo 4 mientras usted se pone de pie. Primera de Tesalonicenses 4.
Búsquelo en su Biblia porque este texto es poderoso. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Versículo 2, importante. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Fíjense, la iglesia de Tesalonicenses conocía las instrucciones de cómo vivir de parte del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era una iglesia que escuchaba la palabra de Dios y decía, Dios me está hablando. No es el pastor, no es Pablo, no es Timoteo, no son los líderes, Dios me está hablando. Y cuando tú vienes a la iglesia con esa actitud, que Jesús mismo es el que está hablando a tu vida, tú lo recibes en tu corazón. Una palabra que tú sepas que viene de parte de Jesús para tu vida no debe caer en el olvido. Debe ser una palabra que tú acciones sobre ella y que tú vivas sobre ella. Versículo 3. La voluntad de Dios, pues si acaso se le había olvidado, él se la vuelve a repetir. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. Que se aparten de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Pablo estaba diciendo, los ídolos que ustedes tenían antes eran los ídolos de la satisfacción sexual. Donde la satisfacción sexual va primero que la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña la cultura todavía en este tiempo. Es uno de los ídolos. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque eso no es que el mundo hace, pero el creyente no tampoco, no miente, no defrauda a su hermano, cumple lo que promete, porque nos parecemos a Dios. Ninguno, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Otra vez Pablo les recuerda, les estoy diciendo esto, ya esta es la segunda, quizás la tercera vez que te lo he repetido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios. Wow. Que también nos dio su Espíritu Santo. Tú sabes que en una iglesia que no hay indiferencia, se escuchan los consejos de Dios. En un creyente que no hay indiferencia a la palabra de Dios, y yo reconozco que hasta yo tengo que llevar a la cruz en ocasiones la indiferencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la leemos, pero no la leemos para transformarnos, la leemos para saber. No la leemos para humillarnos delante de la palabra de Dios, y somos indiferentes al valor que tiene para transformar mi vida y mi carácter. ¿Alguien dice amén? Miren lo que Dios le dice, capítulo 5. Una serie de consejos finales que Dios le da a la iglesia de Tesalonicenses. No apaguen el espíritu. 5, 19, 20 y 21. No apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. No menosprecien el que te habla de parte de Dios, las profecías. No menosprecien los mensajeros de Dios. Examinarlo todo. Lo que escuchas, tampoco es que vas a escuchar a todo el mundo y vas a decir, ay sí, eso viene de parte de Dios. Es que tú escuchas y tú tienes que aprender a discernir cuando el que está hablando habla de parte de Dios. Examínalo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Consejos que están relacionados a no ser indiferente a la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba vivo en Tesalonicenses, en Tesalónica. El Espíritu Santo está vivo en medio de nosotros. No menospreciemos la palabra de Dios. Llevemos a la cruz la indiferencia. Examinemos todo lo que experimentamos cada día y nos retengamos lo bueno y actuemos conforme a la palabra de Dios. Y vamos a seguir escuchando todo aquello que provenga de parte de Dios para crecimiento y para transformación de nuestra vida. ¿Alguien dice amén?
Entonces yo quiero que hagamos oración. Quiero que hagamos oración y que ustedes puedan venir donde nosotros, donde el Señor, perdón. Que puedan venir donde el Señor. El Señor, te entrego estas dos cosas. Te entrego los ídolos que he levantado y los llevo a la cruz. Y número 2, te entrego la indiferencia. La indiferencia. La indiferencia a tu palabra, la indiferencia al mover tuyo, la indiferencia a lo que tú quieres hacer. Nosotros queremos llevar a la cruz. Queremos llevar a la cruz la indiferencia. Queremos llevar a la cruz nuestras vidas, cada día, tomar nuestra cruz. Si ese es tu caso, no voy a hacer un llamado para que venga de frente, pero quiero que alces tus manos ahí donde estás. Le Señor, te entrego mis ídolos, perdóname. Perdóname cuando me he puesto a mí primero, perdóname cuando he puesto mi estabilidad, mi tiempo y mi amor en otras cosas. Perdóname, Señor, cuando he sido indiferente a la palabra tuya. Dame un corazón sensible. Tú prometiste que ibas a dar un corazón de carne, un corazón sensible, que escuchara tu palabra, donde tú ibas, Dios mío, a escribir tu ley en mi corazón y tu voluntad en mi corazón. Y yo te pido que tú levantes ese clamor. Si tú entiendes que Dios te habló durante el mensaje, pues, Señor, dame un corazón sensible, que te ame, que te anhele, que no sea indiferente a tu palabra. Dame un oído que ame escucharte, que ame, dame una mente que disfrute leer la palabra, recibirla en el corazón y aplicarla a mi vida. Dame una voluntad y un poder de decisión, Dios mío, y una determinación de vivir cada día conforme a tu palabra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, queremos llevar a la cruz toda indiferencia, queremos llevar a la cruz, Dios mío, toda idolatría. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y si lo llevamos a la cruz, tú nos perdonas. Si lo llevamos a la cruz, tú nos limpias. Si lo llevamos a la cruz, Señor, tú lo quitas, lo rendimos, Señor, y tú lo remueves toda idolatría y remueves toda indiferencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.